acotar algo con relación a este tema. Y a mí me da mucho pesar, debo confesarlo de verdad y de corazón, que a los periodistas, a los que mejor le va en el departamento de Córdoba, son justamente a esos que agreden, que hieren, que ofenden, que atacan, que extorsionan, que chantajean y que vuelven triza a los funcionarios y a los políticos en los espacios que manejan. Qué lástima. Y yo creo que ahí el interrogante también está para los que pautan y se dejan chantajear y extorsionar. Porque si hay un grupo de periodistas serios, con espacios serios, con noticieros serios, si hablamos de pauta, ¿por qué no pautan lo que hacen con estos otros periodistas a los que los políticos han enriquecido para evitar seguir siendo atacados por ellos? Yo creo que ahí hay también una responsabilidad muy grande, porque ese grupo de periodistas ha descubierto una veta de oro, ¿cierto?, en la corrupción, que les permite enriquecerse justamente con ese tipo de espacios periodísticos. Gracias, Lidia. Continuamos entonces con las preguntas. Rafael Chica quiere responder a esa pregunta también, si es libertad de prensa esa serie de comportamientos que la persona del auditorio categorizó, Rafael. Precisamente indico que si hay libertad de prensa, es más, yo diría que vaya hasta libertinaje, porque el hecho de que una persona coja el micrófono para despotricar de otra, lo están dejando expresarse y un libertinaje muy amplio. Más bien la discusión debe darse es si hay objetividad o no hay objetividad en lo que se está diciendo. Yo creo que hacia eso debe girar la discusión. Y aquí yo inicio indicando de que la objetividad no existe en los medios de comunicación, lo mismo como periodistas, en ese sentido. No lo digo yo, lo dicen muchos escritores y muchos estudiosos de la comunicación social en el mundo. La objetividad no existe, porque nunca tu objetividad va a ser igual a la del otro. Entonces, en ese sentido no existe objetividad, pero yo creo que la que tú dices es lo objetivo. Gracias, Rafael. Y simplemente yo como moderador metiendo un poco la cucharada, porque me parece que esa es una pregunta que va al corazón de esta reflexión. Creo que libertad de expresión sí tienen las personas que ejercen esas críticas y esos ataques que bien fueron descritos aquí. Creo que libertad de prensa como tal no es, dado que no es una prensa libre aquella que depende de ese cheque, porque creo que si bien lo entendí, se genera como como una herramienta de extorsión al político, pero al político cancelar ese dinero, ese ataque que se encontraba el mes o la semana anterior se transforma entonces en una duración. Entonces no estamos hablando de una prensa libre si está, digamos, son libres de expresarse, pero creo que la libertad de prensa compete un espacio de separación y de criterio editorial que el propio periodista en esa situación la ha hipotecado. Entonces creo que ahí habría que entrar con algunos de los matices. Ese es un poco mis 2 centavos aquí a la discusión. Como moderador no debería haberme metido, pero me parece que es vital esa diferenciación entre la libertad de expresión y cómo tú puedes ser libre y expresar lo que tú quieras sin que tu periodismo o tu oficio periodismo sea verdaderamente libre, dado que estás hipotecado y dependiendo de, digamos, esas cuentas por pagar, que son las que motivan tu acción. Bueno, primero es darle totalmente la razón a doña Lidia Serrano en la presentación. Estamos acostumbrados a confundir. Si bien lo dijo el moderador, una cosa es libertad de prensa y otra diferente es libertad de expresión. Pero acá en nuestro departamento, y en Colombia, por qué no decirlo, se maneja la libertad de ofensa, la libertad de extorsión, se maneja abiertamente y nadie hace nada al respecto, teniendo las herramientas para hacerlo. El llamado yo se lo hacía directamente a los señores políticos que de pronto
hoy nos acompañan y también a quienes quizá en un futuro piensan lanzarse a estas arenas de la política. Es que no caigan en eso. En mi experiencia, como les decía, ha quedado demostrado que si este tipo de actuaciones por parte de estos personajes tuvieran algún efecto, ninguno de los políticos para los que yo he trabajado hubiera llegado al cargo en el que está, ya que hemos tenido siempre una posición adversa de estos señores que ejercen el periodismo de una forma marrullera, no hay otra forma más de cómo calificar esto. Entonces, para mí debemos diferenciar entre libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de ofensa y de extorsión, contra los cuales hay herramientas, contra los cuales todos tenemos oportunidad de defendernos, no solo los políticos, también las personas, los funcionarios, los ciudadanos del común tienen el derecho de defenderse, y yo estoy seguro que cualquier abogado, cualquier fiscalía les daría la razón fácilmente. Solamente hay que actuar contra estos señores. Y también otra forma de actuar es simplemente ignorarlos. Estos señores están acostumbrados a darse la gran vida a costa de estar extorsionando, de estar amenazando y de estar ofendiendo a la gente, a los políticos, a la ciudadanía del común. Aquí yo veo muchos periodistas serios en este panel, entre los invitados, que yo los veo que tienen una lucha diaria para sobrevivir. Son colegas a los que admiro mucho y quienes reconozco su profesionalismo. Entonces también los invito a que no se mezclen con este tipo de personajes, a que se den su espacio, a que se den su respeto, y así estoy seguro se dará un periodismo más profesional a nivel general. Y profesional, vuelvo y repito, no me entiendan el que tiene cartón. Profesional me refiero al ejercicio como tal del periodismo. Bueno, por ti, Bueno, hay que diferenciar que libertad es un concepto de los más antiguos y de alguna manera uno de los grandes conceptos en términos de política, porque de alguna manera desde los pioneros, de alguna manera de conceptos rusonianos, la Revolución Francesa, la libertad es un elemento, Robespierre, contundente, no hay que confundirlo con libertinaje. Todo aquello que va más allá de básicamente de lo que transgrede los límites o los linderos de lo que viene siendo un concepto tan importante como es el concepto de la libertad. Entonces, transgredir ese concepto de libertad ya es definitivamente un libertinaje, un libre albedrío, una cosa que ya no tiene control de alguna manera. Entonces sí es importante ir haciendo como la diferenciación entre el concepto de libertad, que es una cosa realmente de los grandes conceptos, una cosa que uno debería tomar con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, cortico, sí, Rafael, porque tengo otra pregunta. Aquí hay algo que se llama la pauta, por llamarlo, ponerle un nombre, la pauta ciega. La pauta ciega la llamaría yo, es aquella pauta que le dan a X medio de comunicación, no para que le haga campaña a un político determinado, es más para que no lo mencione, sino para que hable mal del otro. A mí no me menciona, yo no quiero que tú me hagas campaña a mí, yo quiero que coja a fulanito y le dé clavo, pero clavo todos los días. Que la gente dice, y llega y le dice, pero ese tipo ni lo conozco. Ese tipo, yo nunca me he sentado con él, ni siquiera es capaz de invitarme a una entrevista. Y dele clavo, y dele clavo, y dele clavo. Pero ese trabajo subterráneo, que es la antipauta, que es el pauta, miren, y eso viene, eso no lo inventamos nosotros, eso viene de los medios nacionales. De los medios nacionales, porque aquí, perdónenme la palabra, y usted queda aquí, que diga, los cachacos no nos van a venir a decir aquí que nosotros hemos inventado todo esto. Este tema del manejo lento de los medios de comunicaciones son de ellos que tienen el 70% de la pauta y que nos llega una exigua pauta a quienes les ha tocado manejar medios de comunicación, mientras que ellos les dan por cada pauta, por ejemplo, para que llegue en todo el país la pauta, aquí le llega a los medios de comunicaciones 120.000 pesos. Allá se quedan ellos con la gran pauta política y empresa privada. Se quedan con la. Y allá donde se colocan los presidentes, no es aquí donde se colocan los presidentes. Y cuando los presidentes se nos da por colocarlos, como en el caso de Santos, porque una región caribe colocó presidente, entonces la corrupción fue el eje central, porque cómo es posible que estos indiecitos, negritos y allá, se les dé por colocar presidente. Esto no es solamente aquí, es un problema que nos viene de allá.
manejado de allá y dirigido de allá. Aquí lo que quedan son las migajas, aquí lo que quedan son escombros. Y en esos escombros se mueve todo lo malo y lo bueno que hay dentro del periodismo. Gracias, Rafael. Continuamos con la siguiente pregunta del auditorio. Ok, le vamos a pedir a las personas que van a intervenir, que ya son más de 10 que tengo en la lista, que sean muy concretos en la pregunta para que tengan la oportunidad pues, de participar todos y los panelistas de responder. Nombre y el medio. Perdón, antes de intervenir, yo quería hacer una pregunta sobre el proyecto. No sé si le entendí mal, pero también podríamos hacer alguna reflexión que no fuera necesariamente una pregunta. Sí, adelante. Pero tiene un tiempo de 3 minutos. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Primero, pues agradecerle al Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería por abrir este espacio para la construcción de nuevo pensamiento desde el periodismo. Quería señalar que este es un país donde encontramos narcotráfico, donde encontramos corrupción, donde hay guerrilla, donde hay paramilitarismo, donde hay inseguridad, donde hay chirretes. La pregunta es, ¿quién ha creado esos monstruos? Y yo pienso que esos monstruos los dio el mismo sistema. Y si esos monstruos han permeado toda la sociedad y el periodismo no escapa a eso. Lo que le quiero decir con eso es que en el periodismo encontramos narcotráfico, encontramos guerrilla en el peor de los sentidos, no como consecuencia de un sistema degradado. Encontramos corrupción en el periodismo. En el periodismo encontramos narcotráfico, encontramos paramilitarismo. Todo eso es producto de un sistema que ha permeado todas las capas de la sociedad. Y eso existe en la educación, y eso existe en la economía, y eso existe en todas partes. Lo otro es que vengamos precisamente a convertirnos aquí en instrumentos del poder y de ese poder que ha permeado toda la sociedad. A mí me llama poderosamente la atención que empezamos aquí a decir que el problema es de los empíricos y que, bueno, por fortuna parece que ese problema como que tiende a desaparecer de las discusiones entre empíricos y egresados desde el punto de vista del conocimiento. Ahora es el ataque. Pero me llama poderosamente la atención esa parte porque es que también nos estamos constituyendo en instrumento de ese poder perverso. Y detrás de todo ese poder perverso están quienes manejan los medios de comunicación como poderes, por encima de todo poder, e incluso por encima del poder político. Y ahí cobra fuerza una frase, porque estaba pensando en eso, en algo que decía el maestro Gabriel García Márquez: el orgullo, la vanidad y la ética es un instrumento para que las tropas peleen gratis. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tirando la pelota y que para los chirretes de la comunicación, o que si no es los chirretes de la comunicación, ¿por qué ellos compran? ¿Por qué no compran? ¿Por qué venden? ¿Por cuánto los venden? Y al fin y al cabo a Rafa lo llaman desde Bogotá la W, que es un poder grandísimo e inmenso, para ponerlo a pelear, o viceversa con Castilla, para poner a reír al país a costa de nosotros. Yo creo que no. Tenemos que propender un poco. Ya voy a concretar. Tenemos que pensar un poco en términos también de poder, porque Rafa muy certeramente hablaba de periodismo igual política, una ecuación muy válida, pero le faltó hacer la ecuación, no dejarla tan simple, sino llevarla a un estado mayor de complejidad. Poder igual política, igual periodismo, igual poder. Faltó la palabra poder, Rafa. Por encima de lo que tú dices, muy certeramente está el poder. Yo quiero felicitar a Rafael Gómez, ya voy a cerrar el círculo,
Yo quiero felicitar a Rafael Gómez porque de una u otra manera está haciendo un esfuerzo inmenso para mantener esa independencia del poder y del monopolio del poder de los medios de comunicación a nivel mundial. Me estaba preguntando una cosa: ¿dentro de 10 años será que le comprarán su emisora? Yo no sé, Rafael, te dejo esa inquietud. Y Rafael, al igual que Pansenú, es representante de un periodismo local interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, qué pena interrumpirlo, pero tenemos una lista para que todo el auditorio pueda participar. Continuamos con la siguiente intervención. Buenos días. Buenos días. Señor Pedro Juan, voy a poner en la posición de comunicador social. Te pido que acerque el micrófono, gracias. Que voy a asumir la posición de un simple oyente, televidente, lector de medios. Hay algo fundamental, es la credibilidad de los periodistas. Me asocio mucho al político que tanta credibilidad pierde. Detalle preciso, estoy mirando. Publicaron ustedes ahora en esta campaña el video de la reunión de candidato Zuluaga, el hacker. Bueno, pero fue editado. Cuando lo vimos por primera vez, creímos. Pero, ahí están las evidencias. Hubo esa reunión ahí, todos después indicaron porque había sido editado, pues lo publicaron completo. ¿Qué tanta credibilidad tuvo en ese momento Semana con nosotros los lectores? También para aquí los colegas, Rafael Chica, bueno, alcalde de CLT, bueno, primero periodista, alcalde de CLT, ahora nuevamente en el ejercicio periodístico. ¿Qué tanta credibilidad tienen tus oyentes en estos momentos? Profesora Carmen, lamentaba usted de pronto que Jorge Luis Borges no tuvo el premio Nobel. ¿Qué tanta credibilidad perdió Borges cuando en algún momento, no sé por qué lo hizo, apoyó la dictadura argentina? Relación ahí, periodista, escritor político. Amigo Iván, ¿quién ese trabajo con profesionalismo, estar en un momento en los medios, estar en asesoría a los políticos, pero con altura, ha mantenido allí toda esa credibilidad? Como todos, Lidia está haciendo en estos momentos también formadora de estudiantes. Como formadora de estudiantes, hombre, insisto en que lo esencial después de la ética es la credibilidad de ese periodista. Rafa, lo que te dijo Ramiro, será que a la vuelta de 5, 6, 10 años, monopolio, llámese RCN, Caracol, la W, que compran, traen la compra. Gracias. Creo que hay varias respuestas de varios de nosotros acá. No sé si alguien quiere. No dejamos que intervengan como que todo lo que quieren. Sí, respondamos esta que va adelante. Bueno, Miguel Vega Durango decía hasta dónde llega. Rafa, un momentico, yo me tengo que ir y como político me gustaría de pronto decir unas palabras antes de ir. Yo respondo lo siguiente de Miguel. Insisto en el tema de la objetividad. Si tengo o no tengo credibilidad, eso está en los oyentes, televidentes o los que nos siguen en Twitter, en mi cuenta de Twitter. El problema está en la objetividad. Yo considero que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Dios dirá. Pero dejo igualmente, Rafael Gómez, una inquietud. Y ojo también con esto. Que no sea que se prohíba a los concesionarios que no hablen, que no critiquen, que no alaben, por eso lo asume la gerencia entonces. Que no sea tampoco esa posición. La gerencia es la única que puede hablar, criticar y indicar. Ahí también viene esto, porque también viene la otra parte.
Y eso también es una verdad absurda. Desde las gerencias de las emisoras muchas veces nos prohíben a los concesionarios de las emisoras. Digámonos las cosas como son. Eso sí existe también. Y entonces, no lo tomes a lo personal. No lo tomes a lo personal. O sea, lo estoy indicando en este sentido, en todo. Porque también se da el cuento. Los concesionarios no pueden hablar ni criticar a tal político. Dejen que eso lo hacemos nosotros. Cuando viene la campaña, no lo dicen. Aquí no se puede pasar pauta de tales políticos. Esa pauta la vendemos nosotros solamente. Y la hacemos nosotros. Entonces también hay que decir todas esas cosas. La credibilidad es casi un credo, es una ideología, es una cosa complicada. Pero la credibilidad, ¿de dónde proviene? Del conocimiento que se tenga. Y cada quien cree dependiendo del conocimiento que ostente. Muchas gracias. Bueno, mire, para responderle a Denis, uno no sabe qué va a pasar. Aquí sobre el tema de los medios y cómo va a cambiar esto. Lo único, y ahí tiene razón usted, aquí no quedó nadie de los dueños antiguos de las parabólicas. La asumieron, la compraron todos los grandes conglomerados económicos, asumieron todo. El tiempo nos obliga de pronto a tomar determinaciones. No te puedo decir si sí o si no. Mañana nos cierran las pautas, nos cierran todos los caminos, como lo han hecho en muchas emisoras, como lo han hecho en muchos medios. Si tú no eres afiliada, no te envían recursos económicos. O sea, tienes que afiliarte mínimo afiliada a una empresa radial. Yo estoy montando un tema que es regional. Hasta ahora la cuerda nos ha dado con el tema de Translacosta, con el tema regional, y la única forma de poder sobrevivir es irnos buscando otro horizonte en la misma costa. Esa es la parte que puedo decir yo. Y lo de Rafa, hombre, Rafa, sí es verdad. Sí es verdad, yo no puedo decirle, ¿no? Ha pasado muchas veces en estos temas, pero siempre también está con el tema, ¿no? Y te lo digo acá también. Es que no vamos a ponernos ahora, si vamos haciendo un poquitico de este foro, salga algo que haya por lo menos unas cuantas verdades sobre el tema. Sí pasa eso, pero también teniendo en cuenta que cuando están en esta clase de determinaciones se toman, es porque ahora es que los lenguajes se han derrotado ya demasiado, es que venimos a tomar la razón. Pero los lenguajes estos ya venían de hace mucho tiempo. Hace más 15, 20 años se venía manejando esto. Pero ahora se derrotó y rompió todos los límites. Bueno, yo voy a responder también la pregunta que corresponde a Semana. La información que se obtiene por parte de ese video se publica siguiendo los protocolos normales de la revista. Hay videos que se editan para poder ser mejor reproducidos en un mundo digital. Si usted recuerda el día en que la noticia no sale como una noticia que hace parte de la revista impresa o de la edición impresa, sale un sábado en la tarde montado en la edición web y para teléfonos móviles. Es una decisión que la empresa Publicaciones Semana ha tomado en aras de todos los cambios de los usuarios. Entonces cada vez más pasó también con el tema de los militares, pasó con el tema de Ptolemaida II. Se determinan ciertas chivas para sacarlas en el internet y que luego entonces sean recuperadas en el impreso, como para fortalecer un poco ese tipo de productos. Entonces el video fue editado. ¿Por qué? Porque la manera como estaba entregado el video por parte de las fuentes generaba en el ejercicio periodístico, al comprimirlo, se dañaba para poder ser reproducido en los distintos dispositivos. Entonces, al publicarse el artículo de esa manera, se publica el video. ¿Qué recibe la revista? Que no tiene mayor interés en generar, una discusión sobre el video o no, sino que piensa que esa pieza periodística habla por sí sola. Escribe su artículo. ¿Y a qué le responde la revista? Obviamente a un ataque político de la campaña afectada. La campaña afectada, entonces, ¿cómo ataca políticamente? Dice, fue editado. Pero no dice fue manejado periodísticamente. No, los ataques no dicen fue editado para mentir. Lo que en la campaña política del candidato Zuluaga hace y sus distintos, las distintas personas que hablaban en los distintos medios es
fue editado, dando de impresión ante un público que cada vez usa más medios de comunicación, usa más videos, la idea de que editar es falsificar. Y todos los periodistas profesionales que estamos sentados aquí en este panel sabemos que editar no es para nosotros. Pero para un ciudadano común sí. No, este video de la conferencia fue editado. No es que me pongan a mi palabra, sino que, digamos, algunas de las cosas se habrán para efectos de la publicación de un video en un canal de televisión editado. Y si a mí me pregunta las personas que están filmando esto, Francisco, ¿podríamos editar parte de sus intervenciones? Yo digo, hombre, sí, confío y pongo en mis manos, en tu profesionalismo periodístico, que tú me edites y me pongas de unas maneras coherentes y de pronto cortes algunas bobadas que he dicho o cosas que he repetido. Francisco, pensaron que el editado era que Zuluaga lo metieron ustedes. Exactamente. Detrás de ese tema se encuentra esa situación. Entonces, la credibilidad de la revista Semana fue golpeada o no con ese video. No lo sé, no se han hecho mediciones, no puedo hablar empíricamente. Sí tuvimos que salir a decir una declaración que fue entendida por todos los periodistas, pero que por el ciudadano del común no fue entendida quizás con la manera más puntual. Y es que si tú me dices a mí, este texto fue editado, tú y yo como periodistas sabemos a qué se refiere. Si yo no confío en ti, en tu profesionalismo, diré, bueno, me toca revisar el original a ver cómo me editaste. No, es un ejercicio que hacemos todos los días. Y especialmente cuando ya voy a terminar, gracias. Al moderador también se le aplica la misma regla. Cuando estamos viviendo un mundo periodístico en el cual revistas impresas tenemos que hacer videos audiovisuales como si fuéramos canales de televisión, tenemos que manejar audios radiales como si fuéramos empresas de radio, entonces obviamente esa es una situación donde se van a presentar confusiones como esta. Ojalá la credibilidad periodística de la revista no haya sido golpeada, pero evidentemente en esas huestes políticas cercanas al centro democrático, esa es una posición que todavía de alguna manera le reclaman a uno. Hay una creencia por parte de ellos injustificada de una intención, dada la condición de la revista, la naturaleza familiar del director con el presidente, hechos que son conocidos y que han sido conocidos desde que antes que Juan Manuel Santos ganara su primera elección. Entonces, pues, claramente hay una situación, y esa es una situación que como periodistas pues debemos enfrentar, y estamos todavía esperando que la campaña del Centro Democrático utilice las herramientas de ley que mencionaba Iván para hacer eso, y no, lo que se hizo fue, digamos, un rifirrafe más bien político, producto del fragor de la campaña. Bueno, hablaba don Denis de la credibilidad, una palabra que le agradezco mucho. Sin embargo, dijo a Rafa cuando dijo periodista que no haya recibido un detalle de un político que tire la primera piedra. Gracias a Dios aquí no hay piedra porque los estudiantes no hubieran mandado piedra aquí a toditos. Los estudiantes aún no han ejercido la profesión. Yo no me puedo incluir de eso, de hecho llevo 7 años trabajando con un grupo político, así que de pronto soy el que más piedra hubiera llevado. Pero ¿en qué va la credibilidad? En no desfasarse. Digamos que, por ejemplo, pongo el caso de don Rafael Chica. En estos días, de hecho, exalté su trabajo al momento de informarnos constantemente a través de su Twitter del tema de la tragedia del puente del aeropuerto de Razones. Me gustó mucho el trabajo que usted hizo. Me parece que ese tipo de trabajos son los que dan esa credibilidad, contrario a lo que otros colegas, si se les puede llamar así, comenzaron a utilizar esta tragedia para atacar políticamente a los rivales de quienes quizá en algún momento les han dado a ellos la mermelada, que dice vulgarmente. Entonces ahí ya me parece desastroso. ¿Qué es credibilidad también? Por ejemplo, las medidas que tomó Rafael Gómez, su emisora, que ya cortó de tajo el problema que tenía de raíz, acabando con el espacio que tenían estos señores, el cual venían utilizando de manera muy irresponsable, muy irrespetuosa y vergonzosa, que nos dejó en vergüenza a todos los monterianos a nivel de todo el país. Vamos a ver la W. Yo puse un Twitter que decía, qué pena ajena, gracias por no repetir estos audios. Me pareció muy valeroso lo que hizo don Rafael, buscar de raíz ese problema, independiente de los problemas legales que se tendría algo, por todo de raíz este problema.
credibilidad, por ejemplo, hablar de doña Nidia Serrano. Hablar del universal es hablar de Nidia Serrano, y hablar de Nidia Serrano es hablar del universal.